Ojo, Venezuela, ¿por qué sí a una constituyente y no a un referendo revocatorio? Con la constituyente, esta puede activarse en cualquier momento del período constitucional, es decir, ya. Artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cambio, con el referendo revocatorio, debe esperarse a la mitad del período constitucional, es decir, 3 largos años. Artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué sí a una constituyente y no a un referendo revocatorio? Con la constituyente pueden ser revocados de inmediato todos los poderes constituidos y los obliga a someterse a un control estricto de la Asamblea Nacional Constituyente, sin que éstos puedan impedirlo. No solo al Poder Ejecutivo, sino a todos los poderes, incluyendo al CNE, pudiendo obligar a este último al voto manual. Y en este llamado, el pueblo, al poner la iniciativa, pone las condiciones electorales y las bases comiciales. No hay peligro de lista Tascón. Artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cambio, con el referendo revocatorio, se revoca solo al cargo de elección popular, al que se le solicita la revocatoria y ésta es sometida a referendo. En caso de perderlo, se corre el peligro de represalias a los firmantes, ejemplo, lista de Tascón. Y en caso de ganarse, la revocatoria del presidente de la República se considera falta absoluta durante los primeros 4 años, por lo que se encargaría el vicepresidente hasta nuevas elecciones en 30 días. ¿Creen ustedes que este vicepresidente lo permitiría? Artículos 72 y 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué sí a una constituyente y no a un referendo revocatorio? Con la constituyente, en dicha asamblea, el pueblo es el depositario del poder constituyente originario. Por lo tanto, puede postularse cualquier venezolano y en ella se puede 1. Transformar el Estado, el poder de las instituciones. 2. Crear un nuevo ordenamiento jurídico. Ordenar el caos jurídico de inmediato y no ley por ley, ya que tardaríamos 20 años, solventando expropiaciones, leyes habilitantes y arbitrarias, entre otros. Y 3. En caso de ser necesario, redactar una nueva constitución o revisar la vigente. Se podría ratificar la Constitución de 1999, pero sin enmienda. Artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cambio, con el referendo revocatorio, se revocaría solo al presidente de la República. El resto de los poderes quedan a disposición de sus ya evidentes carcomidos intereses. Entiéndase, el mismo Tribunal Supremo de Justicia, el mismo CNE, la misma Asamblea Nacional, el mismo Poder Ciudadano, en fin, pudiendo estos aplicar malabarismos jurídicos y así quedarse en el poder. Ejemplo, la interpretación del TSJ en enero de 2013 sobre el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué sí a una constituyente y no a un referendo revocatorio? Con la constituyente, la iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se activa con solo el 15% de electores inscritos en el registro electoral. Artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cambio, con el referendo revocatorio, la solicitud de convocatoria a un revocatorio se activa con el 20% de electores inscritos, 5% más de los necesarios para la constituyente. Artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué sí a una constituyente y no a un referendo revocatorio? Con la constituyente, en el intento de la derrotada y mal llamada reforma constitucional del referendo de diciembre de 2007, primera derrota electoral del gobierno, se trató de modificar el artículo 348 de la Constitución para elevar a 30% la iniciativa de convocatoria constituyente por parte de los electores inscritos en el registro electoral. Esto demuestra el temor que posee el gobierno al poder originario del pueblo. ¿No es acaso supuestamente un gobierno donde se le da más poder al pueblo? ¿Por qué se le pretendió disminuir dicho poder en el 2007?
En cambio, con el referendo revocatorio, si tomamos como ejemplo el intento de revocatoria presidencial del 15 de agosto de 2004, en el cual no se logró el objetivo, este tuvo un muy negativo costo para muchos venezolanos, ya que se activó una segregación política a los firmantes contrarios al gobierno, lo que les costó a muchos su empleo y algunos otros hasta tuvieron que verse obligados a salir del país por persecución política. Además, de un notable fortalecimiento del gobierno, ya que éste se dio por ratificado. Con la trampa y el ventajismo de este CNE servil al gobierno, ¿vamos a correr el mismo riesgo ahora? Pudiendo revocar o controlar a ese CNE y crear un nuevo tribunal electoral con una constituyente. ¿Por qué sí a una constituyente y no a un referendo revocatorio? Con la constituyente, el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dicta: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Este artículo se encuentra en el capítulo de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que demuestra que el poder originario del pueblo se aplica mediante la activación de todos los artículos de este capítulo, por lo que este artículo 350 no puede ser aplicado aisladamente de los demás artículos 347, 348, 349, y que este mismo artículo 350 es la garantía del cumplimiento del poder originario. En cambio, esperar a un referendo revocatorio sería el reconocimiento explícito y la aceptación tácita de este gobierno ilegítimo e ilegal. Además, que le daría la oportunidad a los enchufados de fortalecerse aún más, para permanecer por siempre en el poder y en su propio y personalísimo proyecto de país, mientras los venezolanos sufrimos desabastecimiento, inseguridad, desempleo, falta de servicios, inflación y la destrucción total de la patria.